este tema muy importante. La yardiasis, ¿ya? La yardiasis es una enfermedad parasitaria de distribución, pues, frecuente en a muchas alturas. Es más representativa en los niños porque, pues, existe una predisposición a que ellos no tengan hábitos de cuidarse el mecanismo de transmisión, que es el lavado de manos y evitar la infección en estos en esta, en esta parasitosis. El cuadro característico es un síndrome de mala absorción que vamos a describir después, donde el paciente presenta esteatorrea, deposiciones líquidas abundantes, etcétera. Y pues en adultos habitualmente es asintomático. Es algo muy frecuente a nivel mundial. La yardiasis, obviamente vemos que la yardiasis es un protozoario, una sola célula que también tiene el nombre, distintos nombres. Por ejemplo, Giardia duodenalis, porque habita principalmente en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Giardia lamblia, que es otro nombre, ¿no? Que también se le da, ¿no? O lamblia intestinalis también que recibe este nombre. Pues es un protozoario del género Giardia, ¿ya? Existen otros subtipos que pues y también pueden ser huéspedes, algunos humanos, mamíferos, aves, roedores, ratones, anfibios, etcétera. El agente etiológico, pues la Giardia lamblia, la Giardia intestinal, o la Giardia duodenales, que es lo mismo. El estado infectante, quiste, ¿no? Puede existir en dos formas generales. La primera forma que es un quiste y la otra forma que es un- una forma activa que le dan el nombre, ahorita se me viene a la memoria, de quistes uh, trofozoitos, exactamente. Quistes o trofozoitos. Quistes es la forma enquistada de este parásito y pues representa una forma infectante porque cuando llega al intestino de alguna persona susceptible o algún huésped, se convierte en la forma de trofozoito, ¿no? Es un estado quiescente de una enfermedad. Quiescente significa un estado latente, un estado donde el parásito puede estar encapsulado, resistiendo temperaturas altas, bajas, resistiendo humedad, sequedad, etcétera, pero aún así sigue en estado latente y vivo. Eso se llama un estado quiescente. Bueno, en la epidemiología es un parásito muy frecuente en todos los países, ya tiene alta prevalencia dentro de las parásitos intestinales. Entonces tiene dos formas de presentación. Una forma que es el trofozoito, que es un quiste circundado por una red quística y hialina que tiene una capacidad de resistencia al medio ambiente. Eso es el quiste. Y el trofozoito, pues, que es una forma piriforme, tiene una forma de coma, ya tiene pues tiene flagelos para poder movilizarse y una ventosa, ¿ya? Entonces son las dos formas que podemos encontrar este parásito. Ahí está descrito los flagelos, la forma de trofozoito, tiene dos núcleos, etcétera. Tiene variantes de superficie, el quiste, las características de la pared quística y la reproducción, ¿no? Que pues se reproducen por fisión binaria longitudinal. La transmisión de este parásito, pues, es la vía ano-mano-boca, es decir, la vía de transmisión fecal-oral, es decir, un producto contaminado con heces que uno toca con la mano, pues, y se mete a la boca, ¿no? Eso es, ya sea en alimentos, ya sea en la mala limpieza o en la eh, malos hábitos, de aseo, ¿no? El contacto con fomites y hasta en el acto sexual. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida, no? Hay unos, ingresan los agentes con alimentos, ¿ya? Existe una formación de trofocitos que emergen ya en el intestino delgado, forman trofocitos, tienen una replicación asexual, ¿no? Entonces, producen quistes
Y estos mismos quistes son eliminados por las heces y estos pueden ser susceptibles de contaminar agua o alimentos para que vuelvan a introducirse en el aparato digestivo de una persona. 10 a 100 quistes se necesita 10 a 100 quistes para provocar una infección en una persona, ¿no? El enquistamiento se realiza principalmente en el IE1, probablemente por la acción de la bilis y productos de la lipólisis. Tienen 4 fases: una fase de inducción y traducción, expresión diferencial, síntesis y transporte de componentes de la pared del quiste y un ensamblaje, como todo parásito o todo virus, ¿no? Dentro de la patología, pues existe una acción directa sobre la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno y el yeyuno. Hay una fijación de trofosforitos por medio de las ventosas hacia la inflamación, hacia la superficie intestinal, ¿no? Y pues causan es decir, una, causan un, un tapizado de toda la mucosa intestinal. Al ocasionar ese tapizado de toda la mucosa intestinal, principalmente la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, pues aparece un síndrome de mala absorción. Es decir, uno que puede tener diarreas, ¿no? Y de hecho, las características de la diarrea, por todo por giardiasis, es una diarrea abundante, es una diarrea esteatorreica, es decir, si no se absorben los ácidos grasos, porque toda la mucosa intestinal está tapizada por parásitos, pues hay un síndrome de mala absorción. Y entonces hay esteatorrea en el paciente. Esteatorrea, hay diarrea abundante, dolor abdominal, ¿no? Y esas son las características más frecuentes del síndrome de mala absorción. Obviamente la esteatorrea ocasiona y conlleva en el tiempo a desnutrición. Y los niños pues son muy desnutridos. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros tenemos defensas contra la giardia, unas mucinas gastrointestinales, que son la primera línea de defensa contra los patógenos entéricos, porque compiten con los sitios de unión del epitelio y por tanto dificultan su adherencia. El óxido nítrico y el alfa-adenosinas o alfa-defensinas. Existe una inmunidad humoral y bueno, eso nos interesa, las manifestaciones clínicas. Pueden apagar su audio, por favor. Los adultos son asintomáticos más que los niños. La sintomatología e intensidad de los síntomas menores en personas con giardiasis en zonas endémicas que en personas positivas visitantes zonas no endémicas. Puede ocurrir diarreas acuosas, explosivas, voluminosas. Todas las diarreas del intestino delgado son abundantes. Abundantes, no son muy frecuentes y causan menos dolor abdominal, mientras que las diarreas, o sea, más deshidratación, mientras que las diarreas de intestino grueso, por ejemplo, son diarreas este, frecuentes, escasas, no causan deshidratación, pero tienen a asociarse a pujitenesco. Entonces son dos cosas muy diferentes, ya que nos damos cuenta nosotros en la clínica, que de dónde puede originarse la diarrea, si en el intestino delgado. Bueno, si es el intestino delgado, lo primero que tenemos que pensar es giardiasis. Entonces son diarreas acuosas, explosivas, voluminosas, fétidas, espumosas, de color amarillento con aspecto de hierba molida que flotan en el agua del baño porque son esteatorreicas. Ya tiene dolor abdominal de la ocasión epigástrica, ¿no? El diagnóstico, hay que hacer un examen coprológico directo seriado. La giardia crónica pues puede evolucionar en mayor tiempo con dolor abdominal, deshidratación, desnutrición, flatulencias, pérdida de peso y ocasionar síndrome de mala absorción. Se han documentado algunos casos aislados de dermatitis por giardiasis, que son eritemas, prurito, erupciones musculopapulares, urticaria, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El 63% presenta diarrea. El déficit de absorción de nutrientes, por ejemplo, lactosa, el 60%. El estreñimiento puede estar presente. El déficit de absorción de vitaminas ácido fólico también presente.
Hola, ¿me escuchan? Bueno, estas son las características o las manifestaciones clínicas de la giardiasis. La patología del cuadro clínico puede evolucionar en cuadro periodo de 10 días con todos los síntomas que les he descrito y tener complicaciones como el síndrome de mala absorción. O sea, cuando los pregunte ustedes son las complicaciones más frecuentes de la diarrea por giardiasis, ustedes tienen que poner el síndrome de mala absorción. ¿En qué consiste el síndrome de mala absorción? Macroscópicamente en que el paciente tiene esteatorrea, ¿no? Frecuente y a la larga pérdida de peso y desnutrición. Entonces, esos son los patologías del cuadro clínico. El diagnóstico, pues, estudios parasitológicos que pueden ser simples o seriados. Examen directo en ese es un sondeo duodenal, es decir, se pone una sonda a nivel del duodeno y se hace una aspiración del jugo duodenal para poder analizar y llevar a usted a un análisis histopatológico. En el estudio inmunológico, en el ELISA también puede ayudarnos. Hoy en día pedimos el ELISA Giardia de Mebas en heces y nos ayuda a ver la presencia de anticuerpos. Después podemos ver el estudio molecular, lo que no hacemos frecuentemente en nuestro medio. Bueno, cuando vemos el hallazgo de los trofocitos en las heces diluidas en la solución salina es poco frecuente, pues solo aparecen en heces líquidas en caso de giardiasis, en caso de giardiasis aguda, ¿ya? Se observan móviles con la típica muesca correspondiente a la ventosa. Esas son giardias en examen en fresco. Bueno, la muestra se puede obtener de líquido denal. Consiste en una cuerda que va hacia el duodeno y se toma una muestra para análisis subsiguiente. La cápsula de Beal es una cápsula la cual va a ver todo tipo de lesiones y tiene pues una cámara que puede observar toda la inflamación, lesiones a medida que avanza en el tracto gastrointestinal. Incluso puede estar adherida a un hilo y puede tomar muestras, respectivas muestras en diferentes localizaciones. El antígeno de materia fecal, que es un método de ELISA con anticuerpos monoclonales, ¿ya? Y pues que son importantes para la detección de Yardia, que no es sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. El tratamiento. El primero de elección, el metronidazol. Cuando ustedes trabajan en un área rural, en un área endémica, el primer tratamiento de elección es el metronidazol. 500 miligramos en adulto cada 8 horas, es la dosis estándar, o en niños, ¿no? Que se dosifica kilo peso, 50 miligramos kilo peso. Entonces, eso dividido en 3 tomas cada 8 horas, entonces tenemos esa opción. Ya en adultos, pues tenemos el tinidazol o el ornidazol. El tinidazol 1 gramo cada 12 horas por 3 días, ¿ya? El secnidazol de la misma forma y la nitazoxanida, que es 500 miligramos cada 12 horas por 3 días o por 5, podemos extender hasta 5 días. Teóricamente la nitazoxanida es el antiparasitario ideal porque elimina todo tipo de bacterias, sean protozoarios, etcétera, para poder evaluar esto, ¿no? Entonces tenemos el metronidazol que les he explicado, ¿no? La nitazoxanida, que está aprobada por el FDA, el tinidazol, el ornidazol, la furazolidona, que no hay en nuestro medio, la quinacrina, que no hay en nuestro medio, está el albendazol, como 400 miligramos dosis única, que sí hay en nuestro medio, tanto en dosis de jarabe, ¿no? O en tabletas también. Las medidas para evitar esta infección son, pues, evitar las aguas hervidas, filtrar el agua que uno va a beber, la adición de cloro, eliminación de excretas en forma adecuada, pues, y evitar el ciclo ano mano-boca con el lavado respectivo de manos, el aseo y lavado de los alimentos que uno va a ingerir y, pues, la desinfección con cloro. Eso en cuanto a la giardiasis, ¿ya? Nos toca el tema de amebiasis. La amebiasis es producida por la entomeba histolítica, habita principalmente el intestino grueso, a diferencia de la giardias que afecta el intestino delgado. Pues es una infección que tiene también diferentes formas que afectan el aparato digestivo y tiene una forma de trofozoitos y también una forma enquistada,
¿ya? Entonces le da el nombre de entamoebosis, amebiosis o amebiasis. Existen varias amebas patógenas, entre ellas Entamoeba coli, Indolingus nana y Entamoeba fragilis. Dentro de un vista patogénico, los genes se llaman entamoeba histolítica, entamoeba dispar. Tiene la forma de trofozoito y la forma de quiste. La forma de trofozoito es la fase móvil y la forma de quiste es la fase de resistencia, la fase quiescente, donde también se considera infectante, ¿ya? La entamoeba histolítica, pues, es una fase un parásito que evoluciona de acuerdo a las condiciones climáticas para poder reproducirse y también eh, dividirse y multiplicarse, ¿ya? Se contaminan con comidas y alimentos y el ciclo biológico es el ciclo ano-mano-boca, donde nosotros nos contaminamos las heces de un hospedero, pues elimina quistes de entamoeba infecciosa y esos quistes pues se multiplican en las formas de trofozoitos y uno ingiere quistes maduros, ¿no? Y en el intestino pues se transforman en trofozoitos y se vuelven a formar quistes y uno los va eliminando. Eh, Dentro de esto, pues existen, primero, saber que los quistes vuelven a contaminar los alimentos cuando la persona infectada los manipula sin lavarse las manos después de defecar. Los síntomas dependen de la virulencia de las amebas y los puede haber portadores asintomáticos. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Puede haber un portador sano permanentemente y esos son los más infectantes, ¿no? En cuanto a infección asintomática, ¿no? O infección o portador sano transitorio. Los mecanismos de infección son propios de la entamoeba histolítica, propios del hospedero. La entamoeba histolítica y el hospedero. Tiene la entamoeba histolítica, pues lecitinas, proteasas de estena, colagenasa, amíporos, y el hospedero, pues tiene susceptibilidad de inflamación para que pueda ser susceptible a la infección por estas amebas. Bueno, hay una inflamación. Vamos a describir algunas manifestaciones clínicas que pueden tener manifestaciones intestinales o extraestinales. Esto depende de la agresividad de la amebiasis. La amebiasis, por ejemplo, en Bolivia, no son tan invasivas. En otros países, por ejemplo, Colombia, las amebiasis tienden a ser más invasivas y pueden dar manifestaciones extraintestinales, es decir, pueden migrar desde el aparato gastrointestinal hacia órganos macizos, por ejemplo, el hígado o el pulmón. Diversos pacientes, por ejemplo, en Colombia, pueden presentar abscesos amebianos hepáticos o con fistulización hacia los bronquios o tener fistulizaciones broncopleurales. Entonces, es una complicación que puede ser frecuente en determinados países y depende de la agresividad o de la virulencia de este tipo de amebas que puedan existir, ¿no? Habitualmente, los sitios más frecuentes de infectación son el ciego, el sigmoides y el recto. Los más frecuentes, pues, causan colitis ulcerosa, megacolontoxia, apendicitis amebiana o el ameboma, que también puede causar. La colitis ulcerosa se caracteriza por lesiones ulcerosas focales pequeñas, redondeadas, elevadas sobre la mucosa con centro necrótico. La mucosa se separa de las úlceras que se separa con mucosa normal. La úlcera amebiana es de mayor tamaño, irregular, de unos 5 centímetros, poco profunda, con bordes amplios. El cráter de la úlcera está cubierto por fibrina y tiene una mucosa intestinal no afectada, está congestiva y edematosa. Esta es la colitis ulcerosa amebiana. El ameboma es poco frecuente, ocurre en el ciego colon ascendente y es una masa de 5 a 30 centímetros nodular y ocluye la luz del intestino y da manifestaciones de síndrome de obstrucción intestinal o obstrucción intestinal baja. El megacolon tóxico es una forma grave de colitis, todo el colon está distendido, edematizado y perforado, ¿no? Y el megacolon tóxico pues puede llevar hacia la muerte. La apendicitis amebiana se reconoce estructuras nodulares, inflamación supurativa en el apéndice que necesita pues de manejo quirúrgico. Las complicaciones más temibles de la amebiasis intestinal pues son expansión de la piel, diseminación y perforación. En la amebiasis extraintestinal, los órganos que se desplaza en la ameba, las amebas son el hígado, el cerebro, la piel, riñón y pulmón. Los parásitos pueden desplazarse a diferentes órganos por diseminación hematógena. Y el absceso hepático, los trofozoitos se diseminan por vía hidatogénica, principalmente en el lóbulo derecho. Pueden tener grandes volúmenes de tamaño, hasta 15 centímetros. La amebiasis cutánea también puede existir con bordes irregulares y zonas necróticas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de amebiasis cutánea, tanto en la piel y en la región perianal y hasta en la región abdominal.
La respuesta del huésped a la infección es las amebas no activan una intensa respuesta inmunológica, la respuesta celular es baja y hay una discreta reacción inflamatoria. Los mecanismos del parásito que contrarrestan la respuesta del huésped son la fagocitosis, los productos tóxicos, anticuerpos versus amebas, se unen con la superficie del parásito, sufren endocitosis y se degradan. El diagnóstico, obviamente, es el diagnóstico de coproparasitológico, ¿no? Para ver en fresco, el estudio directo en fresco de las amebas, sea en forma de quistes o de trofozoitos. La rectosigmoidoscopía tiene una función de poder ver y evidenciar el daño y ver lesiones características de amebiasis en colon en base a la visualización directa. La técnica de concentración es un centrifugado de heces donde nos dan también se examina y no puede identificar los trofozoitos o quistes de las amebas. El diagnóstico de la amebiasis extraintestinal, pues por pruebas inmunológicas, una ELISA para amebas, un test de inmunofluorescencia o una hemoagglutinación indirecta. La amebiasis extraintestinal, pues se necesita placas radiográficas para ver la afección pulmonar o una ecografía para ver la afectación hepática o hasta una gamografía abdominal. El tratamiento depende de qué tipo de amebiasis tenga el paciente. Si es intestinal, pues damos hidroxiquinolinas o diloxanida y extraintestinal, clorhidrato de metina o metronidazol. El yodoquinol, pues no hay en nuestro medio. Y básicamente la intervención quirúrgica está reservada solamente para apendicitis amebiana, amebomas, colitis amebiana fulminante, absceso hepático, pericarditis y amebiasis cerebral. La prevención, evitar la transmisión fecal oral por medio del manejo adecuado de excretas, lavado de manos y pues comer alimentos no contaminados. Eso en base al tratamiento de las amebias. No olviden que el tratamiento de las amebias, por lo que les he dicho, metronidazol, podemos utilizar también tinidazol, secnidazol, nitazoxanida también, en las mismas dosis que para la yardiasis, a 50 miligramos kilo peso, y pues ver y hacer un control, después de terminar el tratamiento, un análisis de coproparasitológico, ¿no? Bueno, eh, para terminar, vamos a llevar este parásito que es la oxiriasis, ¿ya? La oxiriasis es producida por un parásito que se llama enterobios vermiculares. Son gusanos cilíndricos pequeños blanquecinos que se multiplican en la región perianal, tal como ven ahí. Entonces, es un hemátodo. El hemátodo significa gusano, un parásito intestinal fácil de reconocer y con un cuerpo cilíndrico. Los adultos viven en el tubo digestivo, los huevos, pues, las hembras tienen contracciones y pueden depositar sus huevos en la región perianal y ahí empiezan el prurito característico. Estos son los huevos, por ejemplo, de Giardia lamblia. La infección se inicia con la ingestión de los huevos embrionados. Las larvas saben del intestino delgado, las hembras, y producen se convierten maduras al cabo de 2 a 6 semanas. Entonces se depositan los huevos, sufren contracciones y ponen los huevos en la región perianal, hasta 20.000 huevos y que maduran rápidamente y reingresan a la región anal. Entonces es en ese momento que el paciente o los niños presentan prurito, escozor perianal o trastornos o insomnio, ¿no? O trastornos del sueño, ¿ya? Entonces hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo patogénico, pues no la muerte es en poco porcentaje, puede haber dolor, vómitos, cuadros de apendicitis aguda, también puede haber lesiones del femenino, porque estos órganos pueden migrar desde el ano hasta la vagina. Puede haber una infección crónica, dolores abdominales, pruritonal y una infección asintomática, ¿no? Entonces, el tratamiento pues depende, ¿no? El tratamiento específico es el mebendazol o el albendazol. El albendazol pues tiene una distribución hematógena, mientras que el mebendazol tiene una acción intraintestinal, entonces tiene menos efectos tóxicos extraintestinales. El cuadro clínico pruritonal intenso en las mujeres pueden desencadenar vaginitis o prurito vulvar hasta falpigitis, y son comunes el prurito nasal, eclosión de larvas y trastorno del sueño. Y bruxismo, bruxismo significa rechinamiento de los dientes cuando duerme una persona. Eso se ocasiona la inapetencia y dolor perianal.
Bueno, no sé si tienen alguna duda en base a estos tres temas que hemos llevado. No, doctor, tranquilo. Todo tranquilo. No, doctor. ¿Alguna pregunta o duda? Creo que no, doctor. Ya, bueno. De todas formas, el examen va a ser de todos estos temas, no va a ser un examen complicado y les voy a mandar literatura y un pequeño resumen de esto que puedan subir al, al tema, al grupo para poder tener todas la parte de trabajos y todo eso pues en orden, ¿ya? El examen es sobre 60 puntos, el examen que les voy a mandar, el trabajo es sobre 30 puntos y la asistencia 10 puntos. No va a ser un examen complicado, va a ser un examen simple en base a todo lo que hemos llevado, ¿ya? Perfecto, doctor. Ok, doctor. Básicamente sí, pero vamos a hacer hincapié en todos los últimos temas del último, lo que hemos llevado. Sobre estos temas, sí, los de la anterior clase también. Tengo, creo que llevamos. Sí, 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 ese trabajo. Ya. Bueno, nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, chao, buenas noches. Chao, Chao, doctor. doctor. Hasta luego.